Estamos en comunicación con Pablo Bosch, dirigente político del partido Pares, y a propósito de la situación social que se vive en la ciudad de Santa Fe y en muchas ciudades de nuestra querida Argentina, bueno, es interesante hablar con quienes están, como se dice vulgarmente, caminando el territorio, en contacto con la gente, en los barrios. Una situación que tiene muchas particularidades para desmenuzar. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y realmente compartiendo esta preocupación por el cuadro social de la ciudad, que tiene, digamos, con complejidades y aspectos que en otro momento quizás no se le dio mucha atención, pero hoy estamos en un momento donde los indicadores avisan de que el empleo está creciendo, de que la posibilidad de trabajo es relativamente accesible, pero sin embargo estamos con niveles de pobreza y necesidad altísimos. Y eso nos pone frente a la paradoja de la época, que hoy tener un trabajo, incluso formal, no implica superar la barrera de la pobreza o de las necesidades más elementales. Creo que ahí hay un tremendo problema en cuanto a cómo la ciudad se desenvuelve económicamente, pero también cómo se desenvuelve el clima social. Claro, claro. Lo que hoy se ve realmente es una necesidad muy importante. Hay una proliferación de respuestas solidarias en el territorio para tratar de acercar a cada rincón de la ciudad con necesidades, y tiene que ver, bueno, con esta disparada de los precios de los alimentos, que realmente hace muy difícil que incluso con un salario hoy se pueda tener una alimentación o un pasar más o menos digno con una familia. Sí, ni que hablar para aquellas personas que no tienen la suerte de tener un trabajo formal en el sector privado o en el sector público. Sí, pero incluso, digamos, lo que nosotros vemos que muchos compañeros y compañeras acceden a la oportunidad o de una changa o de un trabajo temporario, y así toda esa posibilidad de poder hacer una tarea remunerada no le da la tranquilidad o la certeza de tener ingresos suficientes para las necesidades más elementales. Sí. Hablando de alimentos, estamos hablando incluso de gastos vinculados a la comunicación. Hay una situación derivada de la pandemia que tiene que ver con cómo se reemplazó la presencialidad en innumerables gestiones de todos los organismos públicos y bancarios, por ejemplo, que hacen que un buen celular con datos y una conexión razonable sea un elemento indispensable en las familias para poder sostener trámites, realizar gestiones o simplemente poder disfrutar de los beneficios que tiene, por ejemplo, una obra social como el PAMI. O sea, ahí también hay gastos nuevos, los gastos que en otro momento no se los ponderaba tan importantes y que hoy están haciendo una fuerte presión sobre la economía de cada familia. Claro. Claro, Pablo, te tocó como periodista ser cronista, si se quiere, atravesar el 2001. ¿Qué similitudes y diferencias notás entre aquel momento, digo por los índices de pobreza sobre todo, ¿no?, y este momento que estamos viviendo? Yo diría que hay una red de contención estatal y también solidaria de la militancia política que en el 2001 no estaba presente. Más allá, digamos, de las dificultades económicas y los vaivenes que ha tenido la presencia del Estado, del 2001 para acá se salió con esa convicción de que la sociedad civil, los movimientos sociales tenían un rol para cubrir y para cumplir, y hoy lo están haciendo. Hay una enorme cantidad de recursos, de planes, de líneas de acción que permiten que los santafesinos y en cualquier territorio de la Argentina, de forma organizada, haya acciones que ayuden a sobrellevar esta coyuntura. Desde merenderos, comedores, que en el territorio tiene una presencia que hace 2 décadas no lo tenía, y eso de algún modo ayuda a sobrellevar mejor la situación. Pero los padecimientos, las dificultades están a la orden del día.
Y me parece bueno que esta crisis o esta situación tan compleja en cuanto a los ingresos necesita ser saldada con discusiones políticas no coyunturales. Acá han quedado postergadas cuestiones vinculadas a cómo el Estado obtiene sus recursos, la injusticia que tiene el sistema tributario argentino y santafesino, que no pasa justamente por las retenciones o las alícuotas que pagan las grandes empresas, sino por cómo el sistema se sostiene con el consumo cotidiano y popular. Claro. Todas estas cuestiones necesitan en algún momento ponerse en discusión y desde la dirigencia política encontrarle salidas y respuestas superadoras, porque hoy si hay alguien que está garantizando niveles de paz social y garantiza alimentación y trabajo, es el Estado y los movimientos sociales. Ahora, Pablo, es un momento muy particular, ¿no? Hablas de las distorsiones en el tema impositivo y, bueno, si hay algo que caracteriza a nuestra democracia, el retorno de la democracia desde el 83 en adelante, no hablemos del gobierno militar porque es un gobierno de facto, pero sí la responsabilidad de los gobiernos democráticos que de alguna manera han condenado el terrorismo de Estado, y está muy bien que así sea, pero toda la legislación de la dictadura, por lo menos la legislación medular, ¿no? En materia de trabajo, en materia impositiva, en materia financiera y en materia productiva, ¿no? De incentivos productivos, ¿no? Que es algo también muy importante porque siempre se habla de la emisión y de algunos factores específicos respecto a la inflación, pero no se habla de cómo la dictadura destrozó nuestro sistema productivo y eso ha causado un deterioro social enorme, ¿no? Sí, a ver, no solo la dictadura, digamos, lo que hizo el menemismo con los recursos estratégicos y las privatizaciones, creo que también es una mochila que sigue pesando y es un condicionante tremendo. Y luego lo que significaron los 4 gobiernos de Cambiemos, con Macri como presidente, también ha significado una hipoteca que va a costar décadas levantarla. Y además, digamos, con una transformación o una reducción, digamos, de lo que es la actividad política al universo de los medios, a lo que entra dentro de esa lógica, digamos, de captar clientela rápido y dejar el argumento para un segundo plano o directamente borrarlo. Y la discusión comunitaria o social sobre los problemas que tenemos se reduce a 4 o 5 instrumentos que los propone, digamos, la derecha, que los propone el liberalismo. O sea, discutir hoy emisión sí, emisión no, como si fuese el eje del problema económico de la Argentina, digamos, en ese sentido es un triunfo cultural y ideológico, digamos, de las fuerzas conservadoras que han logrado que la mayoría del sistema político acepte que esos son los márgenes en los que se puede discutir hoy en Argentina. Sí, se discute fragmentadamente, Pablo, ¿no? Se discute por fragmentos y no se mira el todo y no hay un programa también. O sea, la dictadura arrasó con todo ese ideario industrialista, con esa cohesión social que existía, y en la República Argentina, ¿no? Hablamos de principios de los 70, pero también hoy no se discuten programas, más allá del macrismo, más allá del menemismo, digo, no hay una visión programática y un norte, ¿no? Específico por parte de otras fuerzas políticas. Se discuten cuestiones puntuales, ¿no? Eso me parece que digamos, se dibujan horizontes deseados, pero cuando uno los trata de interpretar en función de las herramientas que se proponen para llegar ahí, te das cuenta que en realidad es una gran mentira, es simplemente algo para decir que queda bien. Después en los hechos las respuestas son distintas. O sea, la consigna de pobreza cero al macrismo está claramente demostrado que era simplemente un eslogan de campaña y que no había ningún interés en avanzar en ese sentido porque sus políticas fueron en el sentido totalmente contrario. Las propuestas que están lanzando en este momento van en una línea de profundizar lo que no pudieron hacer en 4 años atrás. Así que realmente
Creo que también la manera en que la sociedad encuentra canales para expresar su descontento es un gran desafío de este momento del sistema político, y la habilidad de las fuerzas políticas pasa por saber cómo captar y generar las propuestas. Si todo queda reducido a quien mide bien o genera expectativas en un medio de comunicación, estamos sonados, porque la oferta se reduce a 2 o 3 caritas, que para llegar a ese nivel de exposición han tenido que renunciar y dejar todo en el camino, y no son alternativas a los problemas que tenemos, sino simplemente son opciones para revalidar lo que ya se viene haciendo, que esta feroz transferencia de recursos desde los que trabajan, cuando digo trabajan, día a día haciendo algo con su cerebro, con sus manos, con su cuerpo, a los propietarios de empresas, de los bancos, de los financieros, de la transferencia de recursos que hay en estos últimos 8 años desde el trabajo al mundo empresario es grande. Evidentemente la están sosteniendo y la quieren continuar, y todo lo que se está proponiendo y discutiendo es dibujo para poder mantener esa línea de empobrecimiento generalizado. Ya, creo que tenemos una situación, digamos, que va más allá del índice trimestral que leemos. Hace falta encontrar la respuesta desde la política de cómo las mayorías se expresan, cómo las mayorías, sin desbordar el sistema, sin hacer estallar las instituciones, puedan hacer sentir su peso. Es revertir una tendencia en cómo el sistema está funcionando. Hay algunos pequeños indicios, pero tiene que ser una preocupación muy grande esta de cómo lograr que las mayorías hagan sentir su necesidad y que sean tenidas en cuenta en la agenda, pero en la agenda de verdad, no con un aumento de emergencia o un ingreso extraordinario, sino realmente cómo hay un horizonte que plantee cómo se recupera lo perdido y cómo se puede volver a tener una perspectiva de futuro para cada uno de nosotros, con su familia, sus hijos, sus parientes, digamos, o sea, que no quede solo reducido a cómo llegamos a fin de mes. Fíjate, Pablo, que hablábamos recién de principios de los 70, los chicos salían de las escuelas secundarias, de las escuelas técnicas, a vos te tocó transitar por una escuela técnica, sí. Y bueno, ya tenías trabajo, ¿no? Podías optar, esto te lo cuenta cualquier técnico egresado del industrial, de la escuela Belgrano, de la escuela Pizarro, de la escuela Avellaneda en Santa Fe, que podías optar, entrar a la Fiat, entrar a los talleres subsidiarios. Y este imaginario del trabajo, de mi hijo el doctor también, que venía de más atrás, por supuesto, todo eso hay que reconstruir en la Argentina, ¿no? Sí, ahí creo que también hay que animarse a conversar o a discutir de nuevas maneras lo que implica el trabajo. Yo creo que ese trabajo asalariado, regular, casi permanente, por vida y en algunos casos hasta hereditario, es muy difícil recuperarlo porque el sistema económico se ha transformado y hay otras formas de hacerlo y de trabajar. Hay otros trabajos que están invisibilizados, que están ocultos y que son esenciales, que lo hemos visto en la pandemia, lo estamos viendo ahora, y que necesitan ser puestos sobre la mesa como trabajo y ser puestos en la discusión para ver cómo se los garantiza. Se los llama ahora trabajos de cuidado, y son muy amplios. Hay una necesidad de confrontar y de discutir y no dejar pasar como una palabra más esta acusación de planero que circula con tanta facilidad. Porque quien recorra la ciudad y se vaya un poquito sobre de Boulevard y Blas Parera y se introduzca en donde vive la mayoría de los santafesinos, va a tener que reconocer que hoy la ciudad funciona en gran parte por el esfuerzo de muchos de los que desde la comodidad se los acusa de planeta. Tareas de limpieza, tareas de cuidado de infancia, tareas de cuidado de personas mayores, tareas de mantenimiento hídrico, tareas de mantenimiento de arbolado, pequeñas construcciones con impacto importante en cada uno de los barrios, son sostenidas por trabajos
desarrollado desde el movimiento social en sus distintas manifestaciones, que obviamente puede ser organizado de otra manera, que es perfectible, que tiene muchas cosas para corregir. Pero si ese trabajo social no existiera, la vida en la ciudad sería mucho peor. Entonces me parece que ahí también hay que hacer un sinceramiento respecto a cómo el Estado, tanto municipal, provincial y nacional, se paran frente a esta realidad. O sea, hoy el trabajo tiene una dimensión mucho más importante, de mayor impacto social, que solamente esa familia que tiene su futuro asegurado por un sueldo con recibo todos los meses. Hoy el trabajo de muchos y muchas santafesinas es esencial para que la ciudad y la provincia funcione. Y eso es cierto, Pablo. Es cierto lo que planteás en parte, ¿no? Y también es cierto que el mundo no ha renunciado a la industria y a nosotros los países periféricos nos toca, por esto de la división internacional vigente, ¿no? Que es una división injusta, por supuesto, un rol, digamos, menor. Argentina hoy el 80% del trabajo es vinculado a servicios, eso no fue así, y así como hay que jerarquizar el trabajo que vos estás mencionando, también tenemos que volver a jerarquizar la industria, una industria adaptada a estos tiempos, y para no quedar, digo, rehenes de un mundo injusto también. Totalmente. Lo que sucede es que ahí también lo que nos está faltando es una respuesta política acorde a la dimensión del desafío. O sea, seguro. La grieta política, como se la está denominando, no se traduce necesariamente en una grieta de proyecto económico. Hay que animarse a barajar y dar de nuevo también en términos de coaliciones o de proyectos sostenidos desde las distintas identidades sociales y territoriales de la Argentina. O sea, no es que blanco y negro necesariamente te lleva a modelos antagónicos. Hay que mezclar y dar de nuevo, porque en la medida que nosotros sigamos en política atrapados en esta grieta, se discute de un solo modelo del país, el modelo que tiene al campo como central, y que todo lo demás es subsidiario y sometido a los ritmos de la commodity. Si no rompemos nosotros esa lógica donde solamente se discuten variantes dentro de un solo modelo, y claro, estamos condenados a que nuestra torta se vaya achicando cada vez más. Seguro. Repartiendo sean migajas. Y ahí creo que está faltando justamente la capacidad o la posibilidad, digamos, de los sectores populares de encontrar un marco de discusión no tensionado por este juego de camisetas que nos está conduciendo a un ciclo en donde cada uno desarma lo que hizo el anterior y las soluciones generales no están apareciendo. O sea, nosotros acá creo que tenemos realmente esa necesidad de poder encontrar modos de dialogar y de encontrar propuestas desde los que tenemos materialmente tenemos las mismas necesidades. O sea, acá hay que volver a reconocer eso, digamos. O sea, hay una posición, ¿no?, podríamos decir, de clase, o nuestra ubicación, nuestro rol social, que nos debería servir de guía. En la medida que un proyecto sirva y mejore esa condición, bueno, hay que avanzar. Pero bueno, lamentablemente el escenario político no la hace fácil, no están dadas todas las condiciones para que esto se pueda generar. Nosotros particularmente esperamos, digamos, que puedan aparecer espacios para terceras vías que propongan una superación de lo que la grieta hoy no está permitiendo discutir. Hay que advertir y señalar claramente la trampa siniestra que significa para las mayorías populares emergentes como Milei, Granata y alrededores, que en forma desembosada advierten que van por más y peor para las mayorías, y sin embargo la carencia de alternativas o de salidas superadoras de otros signos
los termina siendo viables y hasta deseables por sectores importantes de la población. O sea, en este momento, digamos, la acumulación de consecuencias de lo que ha sido el ciclo de Cambiemos y la catástrofe económica y social que significó la pandemia, nos está empujando a situaciones límites como sociedad, y al sistema político lo mismo. Y creo que hay que decirlo. Pablo Bosch, referente del partido Pares, te agradecemos estas reflexiones y las seguimos en cualquier momento, ¿eh? Gracias a vos, Luis.